Hola niños y niñas de física. Pues mirad, empezamos el último tema, el tema 9 de inducción electromagnética. Es un tema que bueno, puede ser difícil, ¿verdad? Puede ser complicado, pero solamente vamos a ver unas cosas muy básicas, muy básicas, muy básicas. Y vamos a intentar que lo entendáis todo, ¿de acuerdo? Venga, antes de empezar, no obstante, ¿verdad? Me gustaría repasar que queden claros una serie de conceptos del tema anterior. Que son las líneas de campo magnético. Fijaros que esto apenas lo vimos, pero dijimos que en el caso de un imán, ¿verdad? Podíamos representar las líneas de campo. Bueno, el imán tiene dos polos, el polo norte y el polo sur, y las líneas de campo salen del polo norte. Son líneas cerradas, pero solamente decir, serían líneas que llegan del polo norte y entran en el polo sur, pero solamente voy a representar, ¿verdad? Es decir, la línea entraría en el polo norte, saldría del polo norte y entraría en el polo sur. Son líneas cerradas, pero solamente representamos parte de ellas, por no hacer toda la representación. Es decir, el imán genera un campo magnético y las líneas de campo pues tienen esa dirección y sentido, suelen tener esa forma, ¿verdad? Podemos dibujar tantas como queramos, ¿vale? Son entrantes en el polo sur y salientes del polo norte, ¿vale? Muy bien. Un conductor rectilíneo. Un conductor rectilíneo también origina un campo magnético, ¿verdad? Origina un campo magnético y por tanto líneas de campo. ¿Cómo las representábamos? Pues bueno, las líneas de campo magnético de un conductor rectilíneo, ¿verdad? Os dije al principio, ¿verdad? Que se podían dibujar tangentes en cada punto, perdón, a la circunferencia. La dirección y sentido supongo que me estáis siguiendo, ¿verdad? Porque la intensidad de corriente, ¿verdad? Y yo cojo la intensidad de corriente, circula hacia arriba, y yo cojo con este dedo la corriente, y fijaros, mis dedos marcan las líneas de campo, marcan el campo magnético, ¿verdad? Marcan la dirección y sentido del campo magnético. Vale. Solamente que nosotros, ¿verdad? Solamente que nosotros realmente solamente hemos representado las líneas de campo magnético en este lado y en este lado. Vale, muy bien. Pues vamos a representarlas, si os parece, ¿vale? En este lado primero. Vosotros sabéis que si la intensidad de corriente va así, en este punto, el campo magnético sería como, a ver que me vea yo, entrante. Vale, me lo representaríais así. ¿A que sí? Y yo os pregunto, ¿y si yo me alejo? No solamente hay una línea de campo ahí, es decir, aquí abajo, ¿verdad? Puesto que la distancia es la misma, habrá otra línea de campo magnético, ¿a que sí? ¿Cierto o no? Vale. Y aquí arriba también, ¿verdad? Es decir, fijaros que el campo magnético, si la distancia es la misma, este será el mismo que este, que este y que este. ¿A que sí? Muy bien. Pero ¿y si yo me alejo del conductor? Bueno, la dirección y sentido del campo creo que será la misma, ¿verdad? Pero aquí ya no tiene el mismo valor, a que será más pequeñito, es decir, fijaros, ¿verdad? Que si yo me estoy alejando a la misma distancia, ¿verdad? El conductor genera un campo magnético, pero genera un campo magnético, ¿verdad? Menos intenso, ¿de acuerdo? Expresándolo de otra manera, hay menor número de líneas de campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Y en este lado, pues en este lado, fijaros, yo engancho, tengo que atravesar el papel y salir, ¿verdad? Muy bien, pues por tanto será saliente. ¿Cierto o no? Si lo represento más abajo, ¿verdad? Otra línea de campo magnético idéntica a esta. ¿A que sí? Siempre que la distancia sea la misma, el campo magnético vale el mismo. Pero ¿y si yo me voy alejando? Pues lo que ocurrirá será igual que aquí, que el campo magnético seguirá siendo saliente del papel, pero será menos intenso. Pues, ¿cómo lo puedo yo representar? O al menos que os hagáis mentalmente una idea. Pues vosotros sabéis
que cuando el campo salía se representaba con, si sale del papel, entra en el papel, lo podíamos representar con cruces. Y cuando sale del papel lo podíamos representar con puntitos. ¿Es verdad o no? Muy bien, pues yo creo que el conductor genera un campo magnético tal que así, pero conforme yo me voy alejando el campo se hace menos intenso y lo que voy haciendo es separando las líneas de campo. ¿Os parece bien? Yo separo las líneas de campo, es decir, el campo magnético va disminuyendo. En este lado de aquí, ¿verdad? Conforme yo me alejo, claro, es que no voy a poner puntos más. Aquí me pues pongo una cruz más chiquitita conforme nos alejamos. Bueno, pues yo he decidido, ¿verdad?, que las líneas de campo magnético conforme nos vamos alejando, fijaros, ¿qué significa? Que están más separadas y que la intensidad del campo magnético es menor. Es lógico, ¿verdad? El campo magnético se hace más débil conforme yo me retiro de él. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Estamos? Muy bien. Fijaros que hemos visto cómo se representan las líneas del campo magnético de un imán, de un conductor rectilíneo, de uno. Bueno, si fuera en sentido contrario, sabéis que sería el contrario, ¿verdad? Sabéis que en este lado, si la corriente circulara hacia abajo, ¡ay! No sé si estabais viéndolo, pero bueno. No sé si estabais, espero que sí, pero bueno, lo repito. Conforme yo me retiro del campo, ¿verdad?, del conductor, el campo es menos intenso y eso significa que las líneas de campo están más separadas, ¿vale? Eso significa simplemente que hay menor intensidad de campo conforme yo me voy retirando, tanto en un sentido como en el otro sentido. En este lado, en todo este lado será entrante y en este lado será saliente, es decir, en todo este lado serán líneas de campo hacia allá y en este pues serán líneas de campo hacia arriba. Os he dicho que si la corriente circula en el sentido contrario, ¿qué ocurriría? Aquí sería entrante y ahí saliente, pero el esquema sería idéntico, ¿vale? Muy bien. Nos vamos a una espira. La espira la hemos trabajado prácticamente nada, ¿verdad?, en los problemas. En una espira, pues, esperaros. En una espira, ¿verdad?, lo único que tenéis que saber es cómo es el campo magnético generado en el interior de la espira. También sería, también sería algo así, es decir, habría como una circulación, os tenéis que imaginar como una circunferencia en torno al cable, es decir, idéntico aquí, idéntico que aquí, ¿verdad?, en torno al cable, pero a mí me interesa el campo magnético en el centro de la espira. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un momento, por favor. Aquí tenemos la espira, ¿vale? Bueno, es un collar, pero vale, esto no lo miréis. Es que no puedo sacárselo, si no se lo hubiera sacado. Creo que no se lo puedo sacar. No se lo puedo sacar, ¿eh? Si no lo hubiera sacado. Bueno, pues mirad, en este caso es una espira por la cual está circulando una corriente. Oye, disculpadme, para que circule una corriente en la espira tiene que haber una batería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico? No, si no, no circula. Es decir, pues esto una espira, no circula la corriente. Tiene que haber una pila o una batería. O una fuerza electromotriz. Por ejemplo, aquí, mirad. No lo vais a ver como una espira, ¿eh? No lo vais a ver como una espira. Pero que lo veáis. Es como una espira, es un circuito cerrado, ¿vale? Pero no va a ser como no es como una espira. Bueno, pues para que circule corriente, ¿veis? Está circulando la corriente. Hay una batería. ¿Estamos? Hay una batería que origina corriente eléctrica y circula la corriente y se enciende la lamparita, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Cómo se enciende? Está circulando la corriente, la intensidad de corriente, ¿vale? Muy bien.
Pues ahora nos vamos a imaginar que en esto, ¿verdad? Es que ahí en el otro no se ve bien la espira, que no. Aquí sí que se ve bien. Bueno, aquí es la batería. Imaginaros que esto, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que esto es la batería y que hace circular la corriente y la hace circular en el sentido que estáis viendo, ¿verdad? Pues al igual que en el conductor, por circular la corriente origina un campo magnético, ¿verdad? La espira de corriente, por el hecho de circular la corriente, también aparece un campo magnético. Un campo magnético ahí, en el centro. Bueno, aparecen alrededor, fijaros, alrededor, siguiendo circunferencias, aparecerían campos magnéticos, siempre tangente a la circunferencia, pero a mí me importa en el centro. ¿Cómo determino hacia dónde la dirección y sentido del campo? Pues muy fácil. Tengo dos opciones, pero yo voy a seguir con la mía. ¿Qué hacía yo para determinar la dirección y sentido de un conductor? Este dedo a la corriente y enganchada. Pues con la espira vamos a hacer lo mismo, lo vamos a considerar como un asa. Como un asa de coger, ¿verdad? Y este dedo siempre a la corriente, es decir, la corriente viene hacia allá, ¿la veis? Y yo te digo, engancha el asa, por favor, con la mano, engánchala, pero engánchala bien. Mira mis dedos que hacen, fijaros qué hacen mis dedos, ¿verdad? Por tanto, en este caso, el campo magnético, la dirección y sentido del campo magnético será saliente hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Otra forma de representar la verdad es así, tal cual, fijaros, ahí la he representado un poco inclinada, ¿verdad? Como un poco en perspectiva aquí, tal cual, la intensidad de corriente. Ya sabéis que para que haya corriente necesito una pila, una batería, que también recibe el nombre de una fuerza electromotriz, ¿verdad? Necesito una batería, una pila, mejor dicho, una fuerza electromotriz, mejor dicho, una diferencia de potencial, ¿vale? Un voltaje para que circule la corriente. Y ahora yo te pregunto, pues por el hecho de haber una corriente aparece un campo magnético. Sí, dibújamelo. Pues enganchamos y engancha la espira. Uy, ¿qué hacen mis dedos? Salir. Pues el campo magnético es hacia arriba. Otra forma de representarlo es así, saliente, ¿verdad? Eso, y eso es la misma representación. Ahora imaginémonos, ¿verdad? Que la corriente circula en ese sentido, contrario, ¿verdad? Bueno, pues me imagino la espira, la corriente ahí, ojo, ay, perdón, no sé si veis. La corriente está circulando ahí y hay que enganchar la espira. Y te digo, Enrique, cógeme la espira, pero con una condición, que la corriente vaya a este dedo. Pues yo me levanto, estoy levantada porque sentada parece que no veo bien la perspectiva, no sé. Engancho, ¿verdad? Esto, pues poneros vosotros una cadenita y lo hacéis. Engancho, la corriente veis que va así. ¿Cómo? Agarro la espira, agarro y al agarrar, ¿qué le pasa al centro de la espira? ¿Qué le pasa a mi mano en el centro de la espira? Agarro la espira y ¿qué hacen mis dedos en el centro? En el centro mis dedos entran, por tanto, el campo magnético es hacia abajo, ¿verdad que sí? Engancho y mis dedos entran. Antes fijaros que la cogía y mis dedos salían. Ahora la cojo y mis dedos lo que hacen es entrar. Por tanto, bueno, pues esta es esta y ahora esta la voy a tratar de representar así, ¿vale? La corriente circulaba así, ¿a que sí? Y entonces, ¿qué pasa en el centro de la espira? Mis dedos entran. Por tanto, otra forma de representación sería esa, ¿vale? Por tanto, una espira de corriente también genera un campo magnético en el interior, ¿de acuerdo? Un campo magnético y se representa la dirección y sentido utilizando el mismo criterio que hemos utilizado hasta ahora, el mismo. Hay otro criterio, pero que yo creo que, no sé, ¿para qué voy a complicaros? Si lo entendéis así, no meto otra forma, ¿vale? Si no, pues lo repito y os lo repito de otra manera, porque si no es ganas de liar con las manos. ¿Estamos de acuerdo? Espero que hayáis entendido que un conductor, bueno, pues genera un campo magnético y lo puedo representar con líneas de campo
Y la espira, ¿verdad? También genera un campo en el interior, ¿verdad? Y se representa mediante también un campo magnético mediante líneas de campo, ¿verdad? Que en este caso son perpendiculares. Lo único, que solamente la vamos a mirar en el centro de la espira, ¿vale? Esta corriente genera el campo, esa corriente genera un campo, ¿vale? Esta corriente genera un campo cada vez menor por estar más alejados. Y este imán, ¿verdad?, genera un campo. Realmente quiero que penséis, ¿verdad?, como resumen, que realmente una corriente eléctrica, y esto que hay aquí en el interior, hay átomos. Y dentro de los átomos, ¿qué hay? ¿Qué hay? Electrones. Electrones que se mueven. Realmente una corriente eléctrica genera un campo. Son las corrientes eléctricas las responsables de los campos magnéticos, ¿vale? Por tanto, esto se comporta como un imán y esto se comporta como un imán, ¿vale? Venga, ¿qué es un campo magnético uniforme, ¿vale? ¿Qué significa? Bueno, pues un campo magnético uniforme, lo repasamos. Pues se representa, bueno, únicamente te lo dicen, pero ¿qué es un campo magnético uniforme? Por ejemplo, podría representarse así. ...0,2 teslas, perdón, pongo menos K, teslas. Bueno, en toda la región del espacio existe un campo magnético que no varía, sino que es uniforme. ¿Quién lo genera? Pues no lo sé, no nos importa. No nos dicen quién genera ese campo magnético uniforme. Está ahí y punto, ¿vale? Puede ser ese. Fijaros que en un campo magnético uniforme, el espaciado entre las líneas de campo, pues 0,5 K teslas. En cualquier región del espacio vale lo mismo. Eso es un campo magnético uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Si nos dice que es variable, ya es otra cosa. Entonces no lo puedo representar así. Un campo magnético uniforme es igual en todas las posiciones del espacio. Bueno, lo vuelvo a representar. Ahora hacia abajo. Ese conductor no me genera un campo magnético uniforme. No, porque es más intenso. Ya lo dibujamos. Hacia aquí entrante. Es más intenso, ¿verdad?, en las regiones más... Bueno, podéis imaginarlo, ¿vale? Y aquí serías saliente, ¿verdad? Pues la línea de campo más juntita en este lado, y conforme me voy alejando se van haciendo más separadas, y el significado de eso es que el campo se va debilitando. El campo se hace menos intenso. Y hacia acá igual. Se hace menos intenso. Por tanto, fijaros la diferencia. Esto no genera un campo magnético uniforme. El campo magnético generado no es uniforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Veis la diferencia? Que en un problema te den, ¿verdad?, como dato un campo uniforme. Bueno, ¿de dónde proviene? Pues no tenemos ni idea. Pero que desde luego un conductor no genera a su alrededor un campo uniforme. No vale lo mismo el campo aquí que aquí. Y lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis por la R. Vamos, es que si lo calculáis, que eso ya soy unos expertos, puesto que está la R abajo inversamente proporcional a la distancia, ¿verdad? Muy bien. Corriente eléctrica, fuerza electromotriz o diferencia de potencia. Muy bien. Bueno, vosotros sabéis que la corriente eléctrica
implica un movimiento de cargas. La representamos por la letra I, ¿verdad? Muy bien, implica un movimiento de cargas. Vale. Bueno, la verdad que habitualmente se representa así, ¿eh? Un circuito sencillo, vosotros que sois del tecnológico, ¿verdad? Esto es una resistencia, esta es mi lamparita, la lamparita, y esa es la batería, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa una batería, una pila, ¿verdad? Significa que hablamos de una diferencia de potencial, nos suministra una diferencia de potencial en voltios, nos suministra una FEM, fuerza electromotriz en voltios. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Nos suministra un voltaje. Mirad esta, por ejemplo, ¿la veis? 9 voltios. ¿La veis? Bueno, pues es lo que nos suministra. La resistencia básicamente es para que no se estropee la lamparita, ¿vale? Y cuando hacemos circular la corriente eléctrica, ¿verdad? Cuando hago circular la corriente eléctrica, bueno, la corriente eléctrica, ¿verdad? Cuando circula la corriente eléctrica siempre se considera positiva, es decir, las cargas positivas, ¿vale? Y va hacia la parte negativa. Y cuando pasa por aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues, claro, mirar que está mucho más está mucho más bonito aquí, ¿verdad? Pero bueno, estoy en casa, no es con lo que me he podido apañar, ¿vale? Fijaros, yo pulso el botón, cierro el circuito y la corriente eléctrica se ve que está circulando, se ve encendida. Es que, no sé, bueno, se ve, sí se ve, ¿no? La diferencia se ve, ¿verdad? Enciendo, cierro el circuito. Lo único que estoy haciendo es cerrar el circuito, abrirlo y no circula, ¿vale? ¿Por qué circula la intensidad de corriente? Porque hay una batería que me proporciona una diferencia de potencial en voltios o una fuerza electromotriz en voltios. Si no hay, ¿verdad? Si no hay, ¿puedo quitarlo ya? No tengo una fuerza electromotriz, no tengo una diferencia de potencial, no tengo la pila, la lamparita está encendida, apagada, perdón, ¿lo veis? Y no circula la corriente, ¿vale? Por convenio, eso que os he demostrado, pues en simplificado sería así, que eso sí que lo sabéis vosotros, ¿verdad? Y la corriente pues circula siempre hacia el negativo, ¿vale? La fuerza electromotriz, perdón, se representa por la letra epsilon, una E así, ¿vale? Pues como primera parte del tema y como repaso yo creo que está bien, ¿verdad? Y bueno, lo siguiente va a ser el flujo magnético, que va a ser facilísimo para vosotros porque resulta que sabéis perfectamente, conocéis el flujo eléctrico, ¿vale? Bueno, mañana seguimos